Hola, buenas, soy Infolans y este es otro video tutorial de Unity para Phoenix Discount. Siguiendo con el tema de la programación, habíamos visto en el otro video tutorial el tema del feedback al usuario, introduciendo un mensaje avisando de lo que se necesita hacer, a la manera de una serie de instrucciones con las cuales nosotros guiamos al jugador en nuestro nivel. En este lo que vamos a hacer es algo tan típico como el típico disparo de un arma. No esperéis gran realidad, simplemente lo que quiero es que os centréis en los dos scripts que vamos a ver muy sencillos y en la mecánica de realizar eso, un simple disparo de un arma con un sonido. Vamos a verlo. Veis, el arma es un simple box. Lo único que hacemos es, al pulsar el botón izquierdo del ratón, se instancia una esfera y realiza un sonido. Así de simple. Vamos a ver por tanto en qué consiste este proceso realizando otro proyecto, /build new project. Nos vamos a... Y aquí lo que vamos a hacer es simplemente traer un carácter controller unit package, es lo único que vamos a necesitar, y simplemente creamos. Bien, se ha quedado el proyecto. Lo que necesitamos ahora, vamos a crear un suelo para que el jugador pueda posicionarse simplemente. En Object Create Other y vamos a poner un cubo. Al cubo simplemente le damos en la X0, vamos a partir del 0, 0, 0 y como escala vamos a poner pues 50 por ejemplo en la X, 0.5 en la Y y otros 50 en la Z. A esto le ponemos el nombre de suelo. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente crear una instancia al jugador. Nos vamos a Standard Asset, First Person Controller, lo arrastramos ahí al nivel y le ponemos otra vez lo mismo, 0, 0 y 0. Veis que el First Person Controller trae una cámara, por tanto la cámara que tenemos aquí no la necesitamos, la borramos y esto lo movemos un poco hacia arriba para que esté por encima del objeto con el que colisiona, si no ya sabéis que el jugador caerá. Vamos a añadir también una luz en Object Create Other Point Light y simplemente la subimos y en Range ampliamos un poco. Vamos a poner que también la luz empiece en el 0, 0, 0 y ahora sí la subimos de nuevo. Vamos a llamarle luz. Bien, implementamos un arma de forma sencilla también, creador cubo, y escalamos el cubo para que con el cubo seleccionado pulsamos F y escalamos para darle como si fuera el cañón de una pistola. Aquí mejor. Le llamamos arma y lo que vamos a hacer es que queremos que el arma acompañe a nuestro personaje cuando rote, cuando mire hacia los lados y demás. Entonces lo que hacemos es arrastrar nuestra arma al main cámara, que es el que nos va a servir como visor. Entonces cogemos el arma, la soltamos encima y continúe, veréis que se crea otra flechita más. Entonces eso quiere decir que arma es hija del elemento padre main cámara y por tanto va a coger todos los movimientos de su padre. Veis que como cualquier Game Object tiene un componente de transformación, si pulsamos en ese botoncito que hay ahí aparecen algunos resets. Concretamente lo que necesitamos hacer es
resetear la posición para que figure como 000. Es otra forma. Pulsamos, veréis que se resetea la posición. Ahora lo único que habría que hacer sería posicionarla de la forma correcta hacia un lado. Lo que vamos a hacer también es esta parte de aquí, el panel de Game, lo que vamos a hacer es con el botón izquierdo del ratón pulsado lo desplazamos para que aparezca como otra ventana más en la parte de abajo, y ahora sí podremos ver cómo nos quedaría el cañón del arma. Simplemente llevamos un poco hacia arriba y veréis que ya va apareciendo. Vamos a hacer un poco más grande ese visor, más o menos. Ahora lo siguiente que necesitamos es evidentemente las balas, o sea, los objetos que se van a instanciar, pero esas balas tienen que aparecer en algún objeto. O sea, nosotros tenemos que indicar en qué objeto queremos que se cree esas balas. Por tanto, necesitamos un GameObject. En este caso será un GameObject vacío. En este caso y en todos los casos es preferible crear esas balas en un objeto vacío. Por tanto, lo que hacemos es GameObject, Create Empty, y lo que hacemos es, vamos a colocarle el nombre de bala, y lo que hacemos es llevar la bala a hacer el arma padre de la bala. Perdón, no sería la bala, sería, en este caso vamos a llamarle lanzador, la bala vendría luego. Como antes reseteamos, en este caso vamos a resetear todo el GameObject y veréis que aparece ahí, y vamos a moverlo un poco. Una cosa que tenéis que tener en cuenta es que este lanzador no puede, los objetos que se creen como bala no pueden colisionar, en este caso con otro objeto que colisione. Por tanto, vamos a mover el GameObject un poco ahí sin que la bala colisione con el arma. Ahora sí crearíamos la bala. Entonces vamos a crearlo como GameObject Create Order, una esfera. Vamos a colocarla un poco para ver cómo sería el aspecto. Bien, le bajamos un poco la escala. Bien, ya os había dicho que en este caso no prima el realismo, sino prima el proceso de creación del disparo, que os centréis en eso. Bien, le ponemos 0,2 en la X en escala, en la X, en la Y, en la Z. Vamos a poner aquí 0,4 para dar un poco el aspecto de 0,45. Y nombramos la esfera como bala. Bien, lo que vamos a hacer por tanto es crear diferentes copias, diferentes calcos de esta bala, en razón a la forma en que el jugador pulse el botón izquierdo del ratón, que es donde vamos a desencadenar el disparo, y por tanto en este caso lo que queremos hacer es crear un prefab. Recordad que el prefab lo que hacíamos con él era crear un modelo, y posteriormente las diferentes instancias de este prefab adoptaría la forma de ese modelo. Por tanto, necesitamos que la bala sea un prefab. Vamos entonces a crear una carpeta para nuestros prefabs en estándar. Create folder, la nombramos como prefabs. Botón derecho en la carpeta prefabs, create prefab, y ponemos bala. Y lo que hacemos ahora es arrastrar el objeto bala al prefab. Ya tenemos creado el prefab bala. Y ahora lo que hacemos es borrar el GameObject del panel de jerarquía, el GameObject bala que hemos creado anteriormente, delete. Y a continuación creamos la carpeta de scripts y la carpeta de sonidos, donde vamos a almacenar el sonido de la bala, el sonido cuando se dispara el arma. Bien, me he traído un sonido, simplemente lo he bajado de internet. Una buena página de sonido sería esta, FreeSound, y si buscáis encontráis
bastantes sonidos para vuestros niveles. A continuación lo que vamos a hacer es crear el script que hará que se hagan sucesivas copias de esa bala. Entonces create JavaScript y le colocamos el nombre de disparo, doble clic, aparece el editor, aquí lo tenéis. Bien, lo que yo voy a hacer es traerme un script que ya está probado. Bien, os explico este sencillo script. Empezamos con tres variables. En la primera, lo que necesitamos nosotros es el prefab. Vamos a instanciarlo, o sea, la bala. Cuando el jugador pulse el botón izquierdo del ratón, se van a crear sucesivas copias y esas copias van a tener que tener una serie de propiedades. Una principal es que lleve un componente rigid body, o sea, que la bala responda a las físicas, haya una gravedad, que la bala tenga un peso determinado, que tenga una reacción con el aire determinada. Por tanto, condición indispensable es que ese proyectil sea de tipo rigid body, o sea, lleve un componente rigid body. Ya veremos en qué consiste el rigid body. Segunda variable es donde nosotros almacenamos, en este caso, el sonido de la bala, el disparo, y luego otra variable más donde necesitamos que la bala tenga un cierto movimiento, un determinado eje, en este caso en el Z, y esa velocidad de movimiento vamos a decirle que un principio sea de 20. Y dentro de la función update, que ya sabéis en qué consiste, aquí lo que estamos mirando es si el jugador ha pulsado un botón, concretamente el Fire 1. El Fire 1 no es más que un alias que reciben determinadas teclas. En este caso, pues el control izquierdo y el botón izquierdo del ratón recibe el alias de Fire 1. Entonces, cuando el jugador pulsa ese botón o esa tecla, es lo que va a pasar. Lo siguiente que va a pasar va a ser esto de aquí. Bien, esta línea es la que hace posible las sucesivas copias a través de la función instantiate. La función instantiate lleva tres parámetros, en este caso el proyectil, la variable proyectil con el rigid body, el transport position, o sea, las sucesivas copias van a tener como posición la posición del elemento al cual este script está instanciado, y la rotación pues lo mismo, va a tener la misma rotación del elemento al cual está instanciado, que en este caso es el GameObject lanzador. A continuación, los rigid bodies tienen un parámetro de velocity que lo vamos a igualar a la siguiente línea, donde aquí simplemente asignamos al transport direction, o sea, hacemos una transformación de dirección, o sea, decimos que en la X se mueva a 0, en la Y se mueva a 0 y en la Z se mueva la velocidad del proyectil, que es la variable que hemos creado aquí, igualando a 20. Y lo siguiente sería, esto es una medida de seguridad, simplemente le estamos diciendo que la bala ignore todo tipo de colisión con los elementos padre, con el elemento padre, en este caso con el jugador, para que no haya posibles errores en cuanto a que la colisión, los colides de la bala choquen con otros colides. Y aquí lo que hacemos es simplemente reproducir el sonido del disparo. Y aquí nos aseguramos que haya un componente audio source para que ese sonido se pueda reproducir. Ahora lo que hacemos es asociar el script al lanzador. Y veis que si seleccionamos lanzador, aparece evidentemente el componente audio source que necesitamos para reproducir el sonido, y aparecen esas tres variables que están expuestas. Sería el proyectil, el sonido del disparo. El sonido sería, pues evidentemente, el sonido que nosotros hemos importado al Unity. La velocidad del proyectil, aquí le vamos a poner una velocidad de 100. Y necesitamos un proyectil en este caso de tipo rigid body, por lo que os dije antes. Entonces el proyectil que ya lo tenemos hecho, que sería bala, que veis que está dentro de la carpeta de prefabs, pero en este caso no lleva un componente rigid body. O sea, si yo ahora mismo lo que hago es coger la bala y intentar
llevarla a la variable, veis que no me deja, por tanto necesitamos asociarle ese componente rigid body a la bala. ¿Cómo se haría esto? Barra de menús component physics rigid body, y veis que ya tiene ese componente. Bien, os explico algunas de las opciones. Concretamente la masa sería lo que coloquemos aquí, es lo que pesa en kilogramos el objeto. El drag en este caso es la fricción del aire, cómo reacciona el objeto en cuanto al aire, o sea, si esta cantidad es superior a 0, el objeto se irá quedando quieto por la fricción con el aire, y el angular drag tiene algo que ver, es lo mismo que el anterior, pero en cuanto a la variable rotación, o sea, cómo se comporta la rotación con la fricción con el aire. Push gravity es evidente, el comportamiento de la gravedad está pulsado, está on, la gravedad actúa, y es kinematic, esto tiene que ver con si está activado. Estamos diciendo que el prefab se comporta en este caso como por ejemplo el stick de una máquina de pinball. Cuando llega la bola, el stick golpea, pero el rebote de la bola con el stick no reacciona, simplemente lo que hace es golpear. En este caso el stick de esa máquina de pinball sería kinematic. No sé cuánto pesa una bala, pero bueno, vamos a poner 0,5, o mejor dicho 0,1. Bien, ahora sí vamos a el lanzador, y ahora sí podemos arrastrar bala a esa variable. Veis que ahora sí me deja. Bien, probamos, ponemos maximization play, reproducimos, pulsar el botón, Bien, quiero que veáis una cosa. Vamos a poner este parámetro, seleccionamos bala, el parámetro drag lo vamos a colocar a 10, vamos a probar ahora de nuevo, disparamos, y veis que esos son los objetos que se van copiando, y vamos a fijarnos que en la jerarquía se crean diferentes copias. Vamos a verlo de nuevo. En este caso no vamos a maximizar, vamos a verlo desde el panel. Fijaros cómo en el panel de jerarquía se van creando diferentes clones. Evidentemente esto va consumiendo más recursos cuanto más copias se vayan realizando. Entonces es necesario implementar un script para que, pasado un cierto tiempo, la bala se destruya. Para que esto no ocurra, porque imaginaros un montón de copias y cada una lleva un componente rigid body, al final el sistema se resiente. Vamos a ver por tanto cómo sería ese script. Vamos a la carpeta de scripts, botón derecho create JavaScript, y vamos a poner destruir, por ejemplo, destruir disparo. Y aquí tenéis el script más corto de la historia de los scripts. Simplemente sería una función start y un destroy, que vamos a destruir. Pues el main object de este script va asociado a un objeto. Ese es el objeto que se va a destruir pasado esa unidad de tiempo. Luego asociamos por tanto al prefab de bala. Ese no, sería este. Bien, vamos a probar, y ahora al disparar veis que la bala desaparece. Bueno, esto es todo. Espero que os haya sido interesante. En el próximo tutorial veremos cómo las balas hacen daño. Entonces hasta el siguiente vídeo.